Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra clase, a la clase número 5 de Herramientas de Diseño Digital 3. Espero que hayan entendido hasta el momento. Saben que si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacerla a través del canal, a través del foro. Yo se los voy a estar respondiendo. Pero bien, en la clase de hoy vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, les paso a mostrar. En la clase de hoy lo que vamos a tener son como contenido la navegación, los links, ¿sí? Que es muy importante para poder ir navegando, ir recorriendo todo el sitio que nosotros podamos crear. Y como todos saben, un sitio consta de más de una página, sino que tiene muchas secciones en las que uno puede ir recorriendo, ¿sí? Y para eso lo que necesitamos son los links para poder navegar de un lado a otro, ¿sí? Por ello, un sitio está formado por archivos y carpetas. Estas carpetas se suelen usar para organizar las imágenes, videos, scripts, otro tipo de archivos con contenido, por ejemplo en el caso del CSS, etc. No es recomendable tener los archivos HTML adentro de una subcarpeta, como vamos a ver a continuación. Y el archivo principal de nuestra página web siempre se debe llamar index.html. Ya lo hemos visto en casos anteriores, en donde yo ponía, como para iniciar un HTML, para empezar a escribir el código, que le ponía el nombre de index.html. Bueno, justamente porque es el primero que el usuario va a ver al entrar a la página, así es la home. Bien, perfecto. Bueno, y los archivos, para que lo sepan, se van a ir navegando usando hipervínculos, ¿sí? Bien, con respecto al contenido y a cómo vamos a ir administrando y organizando los archivos, el proyecto de un sitio web, bueno, en esta primera parte lo vamos a ir viendo y también vamos a utilizar un ejemplo. Se los voy a hacer en vivo y en directo para que no queden dudas. Bien, la navegación de un sitio. Los vínculos se basan simplemente en usar un elemento del HTML, sea texto o imagen, y hacerlo cliqueable. Al hacerle clic se accederá a otro archivo diferente. Este archivo puede ser un HTML, JPG, un archivo .exe, ¿sí? Por ejemplo un ejecutable, o el formato que se les ocurra. ¿Cómo sabe qué archivo abrir al hacer clic? Bueno, justamente porque nosotros somos los que le indicamos cuál es el archivo al que tiene que acceder o al que tiene que dirigirse, ¿sí? Eso lo programamos nosotros. La idea es que con el código que escribamos le indiquemos que al hacer clic en un determinado lugar vaya hacia determinado archivo, ¿sí? Si el navegador interpreta esa instrucción, la abrirá. Si no la puede interpretar, la descargará. Este es un tipo de uso que suele ser por defecto, siempre y cuando el link que nosotros estemos programando se encuentre, ¿sí? Que ese archivo lo encuentre. Porque suponiendo que nosotros creamos un link en donde tenemos un error de tipeo, nos confundimos y demás, ya vamos a ver en el ejemplo, lo más probable es que el navegador no pueda interpretar la acción y nos devuelva un error, ¿sí? Así que bien. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, las opciones de acceso. Los archivos que estamos buscando para linkearlos entre sí pueden estar dentro de nuestro sitio web o en un dominio externo, distinto, ¿sí? No hay restricciones, nosotros podemos enrutarlos, ¿sí? Hacerle una ruta para que se dirija a determinado archivo o determinado recurso de otro sitio. Para ser más precisos, si está en otro dominio, se llama recurso externo, o si está en nuestro dominio, se llama archivo local, ¿sí? Los archivos locales deberían organizarse correctamente en carpetas y subcarpetas.
y esa organización debería ser la más prolija posible, ¿sí? Esta es una buena práctica. Hay un solo recurso que no va en una subcarpeta y es justamente el que estuvimos viendo al principio de las clases, que es el archivo index. Si recordamos, si hacemos memoria, la importancia del index.html es que es el archivo que por defecto los servidores van a buscar en caso de que no se asigne otra opción mejor. Entonces tengan en cuenta que el index se tiene que encontrar en lo que se llama carpeta raíz. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a salir de las diapositivas un momento y vamos a hacer lo siguiente. Siendo que, como bien dice la teoría, lo ideal es organizar nuestro proyecto, organizar nuestro sitio web, lo que sería prudente es hacer lo siguiente. A ver, voy a correr esto por acá, así se ve que son recursos que pueden servirnos. Bien, ¿dónde estaba? Perfecto, eso. Vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar a pensarlo de manera profesional. Lo que nosotros queremos hacer es organizar nuestro proyecto de manera tal que si el día de mañana por algún motivo lo dejamos estanco por, no sé, 2 meses, 3 meses y después queremos volver a programarlo, a retocarle algo, a hacerle alguna mejora, lo que estaría bueno es tener algunas buenas prácticas para tener bien organizado, ¿sí? Para eso vamos a empezar creando una carpeta. Vamos a crear una carpeta a la que voy a llamar proyecto web. Ahí está. Espero que se vea ahí en la pantalla. Y dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer, según lo visto recién en la teoría, es ir creando los archivos y los elementos que necesito para crear mi sitio web. Bien, primero y principal, ¿qué es lo que tengo que crear? Bueno, justamente voy a crear mi index.html. Index. Vamos a borrarle la extensión de txt y vamos a ponerle .html. Ahí vamos a cambiarlo. Bien. Creo que está un poquito chico. A ver. No sé si se llega a ver ahí. Medio grotesco, pero se puede observar. A ver si puedo mejorarlo. Y vamos a dejarlo así. Bien, ahí se puede ver un poco mejor. ¿Qué contiene nuestro index.html? Bueno, si yo hago doble clic, justamente no tiene absolutamente nada. Así que vamos a agregarle algo de contenido, ¿sí? Vamos a editarlo. Vamos a abrir editar con Notepad. Y vamos a empezar a agregar su contenido, ¿sí? A ver si se ve mejor ahí. Como yo empiezo a editar todo este contenido. HTML5. Bien. Acá tenemos una estructura básica. Vamos a cambiarle el lenguaje. Vamos a ponerle título proyecto web, el title. Y en el body vamos a encargarnos de poner un H1. Título de mi proyecto. Y vamos a inventar un párrafo. A ver, voy a robar acá un contenido, que es un contenido ficción, conocido como lorem ipsum. En verdad es una cita en latín, que técnicamente debe tener algún significado, la verdad yo no hice la traducción, pero se utiliza mucho para poner textos de referencia, como para ver cómo se visualizaría un sitio, el contenido. Pero obviamente los lorem ipsum no es contenido válido, porque piensen en que no tienen ningún contenido, valga la redundancia, que pueda hacer valer nuestro sitio, ¿sí? O sea, no tiene nada que le pueda llegar a interesar, por ejemplo, a una persona de
habla hispana. ¿Sí? Es un texto de ejemplo, para ser más preciso. Bien. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver en la vista, en mi carpeta, ahora tengo el index, que bueno, efectivamente, bueno, ahora por lo menos tenemos un título y tenemos todo un párrafo. Ahí está, a mí me gusta más. Todo un párrafo que es simplemente un párrafo, nada, de ejemplo, ¿sí? Para tener un poco más de relleno. Bien, ahora, supongamos que nuestro sitio no solo consta de una sola página, sino que supongamos que queremos empezar a crear contenido que es audiovisual y para ello vamos a necesitar imágenes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguramente en un sitio mucho más extenso, quizás estos primeros que creemos que vayamos a crear no, pero en un sitio más extenso vamos a tener imágenes. Y las imágenes, para ser más preciso, no nos interesa tenerlas sueltas por toda nuestra carpeta, sino que conviene tener una carpeta IMG, ¿sí? Y acá iríamos cargando cada una de las imágenes. También por ahí nos interesa tener una carpeta con el resto de las vistas, ¿sí? Vistas. ¿A qué hago referencia con vistas? Bueno, hago referencia a que en la carpeta raíz, ¿sí? En donde está el proyecto, tenemos el index y después quizás queremos tener otras vistas u otras secciones, como por ejemplo la sección de nosotros. Voy a crear una sección de nosotros. Nosotros. A ver si se ve mejor ahí. Nosotros. Y voy a crear otra vista u otra sección que se llame tienda. Supongamos que estamos creando una tienda, ¿sí? Online. Tienda.html. Bien. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? La idea es que como objetivo ustedes empiecen a realizar estas prácticas para tener todo ordenado y sea mucho más fácil de buscarlo, ¿sí? Si ustedes el día de mañana, por ejemplo, quieren cargar una imagen nueva a esta sección que estamos viendo en la home, bueno, lo ideal sería recurrir a la parte de imágenes y cargarlas acá en la carpeta de imágenes, ¿sí? Si nosotros queremos agregar más secciones, más vistas, bueno, ya sabemos que tenemos la parte de nosotros, donde seguramente hablemos de la empresa, de la tienda en este caso, y después tenemos propiamente la sección de la tienda, que lo que va a mostrar va a ser el contenido de la venta, ¿no? Los productos. Bien, bueno, para distinguirlas vamos a darle un poco de estilo, vamos a agregar contenido, ¿sí? Ahí está, para tener de referencia, vamos a ponerle nosotros, ahí está. Y acá H1. Por poner algo, ¿sí? Para tener de referencia. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con tienda. Tienda. Esto es meramente representativo, ¿sí? Obviamente que una tienda tiene un montón de productos, pero en este caso lo que buscamos es más que nada para identificar cuál es la página que vamos a abrir y hacia dónde vamos a navegar, ¿sí? Recuerden que lo que estamos viendo ahora son links. Bueno, esta sección tiene o debería tener muchos productos. Bien. Conclusión, entonces,
En la página, en la organización principal lo que tenemos es el index, que justamente, si yo cierro acá atrás y vuelvo nuevamente acá en la vista, vamos a ver que yo hago doble clic en el index y me va a traer el proyecto. Ahora, si yo recurro a las vistas, fíjense que nosotros tenemos distintas secciones. Tenemos la sección de nosotros, que nos va a abrir el clásico quiénes somos, y por otro lado tenemos el de tienda, que nos va a abrir la sección de tienda en donde deberían estar todos los productos, ¿sí? Bueno, viendo esto, en principio sería una de las formas de organizar el contenido de nuestro proyecto, ¿sí? Piensen que a medida que va creciendo un proyecto va teniendo muchas secciones, va teniendo muchos recursos, va teniendo, por ejemplo, partes de código en donde vamos a tener que utilizar quizás otra carpeta con recursos, en el caso de imágenes, iconos y demás. Entonces ya no es solo tener un index HTML con 3 imágenes y ya está resuelto el sitio, sino que como empieza a crecer, ¿sí?, de manera exponencial, lo que necesitamos es tener una organización. Entonces, vamos a ver qué nos dice acerca de la organización, ¿sí?, las diapositivas y el contenido teórico. Bueno, bien, lo que nos había destacado acá en principio es que hay un solo recurso que no va en la subcarpeta. Yo ya me adelanté y lo puse. ¿Cuál era? Justamente era el index. Pero bueno, vamos a ver los ejemplos que yo les agregué acá. Bien, acá como ven, al costado a la derecha tenemos una imagen de cómo se va diagramando el contenido de un sitio, ¿sí? Las carpetas y subcarpetas con sus archivos. Fíjense que tenemos, por ejemplo, archivos CSS que tienen que ver con la estilización. Tenemos los HTML, hay fotos también, ¿sí? Hay fotos, hay archivos .jpg. Y también encontramos que hay, bueno, un archivo que dice jquery.js. Tiene que ver con un archivo JavaScript que lo que hace es darle funcionalidad. Entonces fíjense cómo cada sección se va separando de acuerdo a cómo funciona. Bueno, detengámonos acá un momento para ver por qué dice que está mal esto. Bueno, justamente está mal porque esta estructura, los HTMLs que el usuario quiere navegar, están en una subcarpeta, ¿sí? Y en verdad deberían estar en la carpeta raíz. Entonces, por ejemplo, esto que yo acabo de hacer acá, en vistas, en principio tendría que sacarlo de acá. Vamos a sacarlo y vamos a pegarlo acá afuera, ¿sí? Fíjense que ahora no está más. Entonces, todos los lugares navegables de las secciones del sitio, en principio podemos utilizarlas de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro sitio es relativamente chico, ¿sí? Tiene 3 secciones, no es muy extenso, pero no solo eso, sino que lo que sucede es lo siguiente: si nosotros tuviésemos el contenido, incluyendo el index, dentro de la vista, lo que estaría sucediendo es que necesitaríamos que el usuario escriba en la URL todo el detalle del sitio. Y eso implica que describa, por ejemplo, como se ve acá, en vez de que diga index.html, tendría que estar escribiendo vistas barra index.html. ¿Por qué? Porque si yo hago así, miren, ¿qué es lo que pasó? No se ha podido acceder al archivo. ¿Por qué? No sé si se llega a ver, pero acá arriba lo que me está poniendo, lo que le está indicando es que busque el archivo index.html. ¿Y yo qué hice acá? Yo el index.html lo corrí, ¿sí? Lo corrí, ya no está más en la carpeta raíz, sino que está dentro de vistas. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que el usuario nunca va a hacer esto, nunca va a escribir vistas barra index.html, lo cual, si lo hace, podría traer el archivo, ¿sí? Pero, a decir verdad, si ustedes estarían en vivo y en directo, si yo pregunto si ustedes escriben de esta manera para ingresar al sitio de ISEC, por ejemplo,
estoy seguro que nadie lo hace, ¿sí? Todos directamente lo que hacen es tipear isec.edu.ar y a partir de ahí llegan a la página principal y empiezan a navegar, ¿sí? Entonces, como no queremos que el usuario tenga que estar escribiendo o tipeando el contenido, lo que nos conviene es justamente borrarlo, ¿sí? Y vamos a corregir esto y vamos a dejar, en ese caso, el index por fuera de la carpeta, ¿sí? Es más, vamos a hacer lo siguiente para complementar la explicación más adelante. Vamos a correr el index y vamos a correr el nosotros, ¿sí? Vamos a sacarlos de acá. Vamos a dejar tienda por el momento. Pegamos. Bien. Vamos a corroborar. Efectivamente. En tienda va a estar un solo archivo. En vistas va a haber un solo archivo que va a ser el de tienda. Y después por fuera vamos a tener el index y nosotros. Bien. Ahora si volvemos al index vamos a tener renderizado perfectamente el contenido. Bueno, vamos a ver qué más nos dice, ¿sí? ¿Se entiende por qué esta estructura está mal? Porque el objetivo es que el index que está acá, a ver si se llega a ver el cursor, justamente debería estar por fuera, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, les muestro el siguiente ejemplo en donde nos muestra cuál es el contenido que estaría en principio de manera correcta, ¿sí? Los archivos HTML están por fuera de cualquier carpeta y eso significa que están en el directorio raíz, ¿sí? Por lo tanto, el navegador va a encontrarlos inmediatamente. Y por defecto, siempre va a ir y va a buscar en el directorio raíz el index.html, que por regla general es el que se establece para la home, ¿sí? Para la página de inicio del sitio. Bien. ¿Con qué avanzamos? Hasta acá lo que vimos fue la organización de un proyecto a medida que va creciendo y la importancia del mismo. Ahora vamos a ir avanzando con el tema de hipervínculos, con la navegabilidad, con los links. Bien, un vínculo o hipervínculo es cualquier elemento, texto o imagen que esté dentro de una etiqueta A, ¿sí? Fíjense que tenemos etiqueta A de apertura y la etiqueta A de cierre con su respectiva barra. Esta etiqueta tiene un atributo obligatorio que es el href. Con href le indicamos a qué documento va a apuntar el link, ¿sí? Sin el href el vínculo no hace nada. Es un elemento de línea, no puede tener adentro ni un encabezado, ni un párrafo, ni una lista. Sí puede tener un strong, un em o una imagen, ¿sí? De hecho, les habrá pasado ustedes en lo cotidiano, navegando en algún sitio web, que ustedes se encuentran, o lo más probable es que se encuentren con una parte de un párrafo, o una oración, o una palabra que seguramente esté en color azul y subrayada, bueno, que le pasan por arriba el cursor y se pone la manito para que sea cliqueable. Bueno, ese es un hipervínculo para poder navegar. Como así también hay imágenes, que uno hace clic arriba de una imagen, o un icono es una imagen, que lo que nos permiten es navegar al sitio, ¿sí? O nos permiten realizar una acción. Por lo tanto, el hipervínculo es importante que siempre tenga un href. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de etiqueta A es el que vemos acá a continuación, ¿sí? Vamos a poder observar que hay todo un párrafo y dentro del párrafo sí puede haber alguna parte que sea cliqueable, ¿sí? Fíjense cómo se renderizaría en la parte de abajo, en donde dice este es un texto común y corriente, antes del link, y justamente destaca texto subrayado y cliqueable, de color azul y con un subrayado, y obviamente sigue el resto del texto. Bien, ¿qué nos interesa acá? Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer el ejemplo. Digamos que estamos en nuestro index y, por ejemplo, dentro de un párrafo, como para representar el contenido, nosotros la vista que teníamos era la siguiente.
era esta que veíamos en principio, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito más. Bien, y supongamos que dentro de nuestro contenido yo diga, bueno, después de esta coma voy a poner una etiqueta A, ¿sí? Fíjense la importancia de que la etiqueta A en la etiqueta de apertura siempre tenga el atributo href y tenga un igual y la apertura y el cierre de las comillas, ¿sí? En esta parte que está acá, que yo voy a escribir todos números 1, en verdad ahí lo que va es el nombre de archivo o el lugar al que quiero que navegue, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar vacío. Pero vamos a poner una parte del párrafo que sea cliqueable, ¿sí? Por ejemplo, tocar aquí, ¿sí? Fíjense que yo acá dentro de la etiqueta A no puse ni que sea párrafo, ni que sea un H1, ni un H2, ¿sí? Solo directamente puse la palabra que sea, que quiero que sea cliqueable. Entonces, vamos a salvarlo, vamos a guardarlo y vamos a ver cómo se ve en nuestro renderizado, ¿sí? Cómo lo levanta el navegador. Bien, fíjense qué pasó acá. Acá, en esta parte, voy a agrandarlo un poco más todavía, y acá en esta parte, la palabra que yo puse tocar aquí, bueno, justamente me la destaca de un color y a su vez lo que hace es ponerle un subrayado, como todo link. Vamos a achicar porque es muy molesto. ¿Qué pasa si yo hago clic? Bueno, en principio, fíjense que es algo cliqueable. No hace nada, obviamente, porque yo todavía no lo programé, no le dije a dónde quiero que me lleve, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Bien, esto es muy parecido al ejemplo que les dejé acá. Ahora, si nosotros queremos que navegue, tenemos que recordar que para navegar hay dos formas de navegar, ¿sí? Podemos navegar en archivos locales o en archivos externos. Los archivos locales son justamente lo que están en nuestro dominio y los que nosotros podemos, si se quiere, por así decirlo, manipular, ¿sí? Son estos que están acá, como yo les mostré en la carpeta que tenemos acá, ¿sí? Estos son estos justamente acá no, pero podrían ser archivos locales que se encuentran dentro de un servidor, ¿sí? Yo los tengo acá en la computadora. Pero por otro lado, los archivos otros archivos que tenemos son los archivos externos, ¿sí? Que no se encuentran en nuestro sitio y apuntan generalmente a otro dominio de internet, ¿sí? ¿Cómo son qué? Bueno, como son los links de redes sociales. Yo les puse como ejemplo los links de redes sociales, son los más comunes que generalmente van y recurren a otro sitio. Bien, estos links siempre deben escribirse con el http por delante, ¿sí? Si no ponemos el http a un link, el navegador interpreta que es un archivo de nuestro sitio, que es un archivo de los locales, ¿sí? Los que se encuentran del lado izquierdo, y por lo tanto nos va a devolver un error, ¿sí? Porque el archivo buscado no existe. Bien, ahora lo vamos a ver más precisamente con un ejemplo. Pero bien, vamos a hacer la prueba. A ver. Bien, para eso debemos enrutarlos. Vamos a hacer un ejemplo con un archivo externo. Por ejemplo, nosotros tenemos en principio este contenido, que es el contenido de nuestro index, y supongamos que lo que queremos hacer, antes de que termine todo el contenido, vamos a agregarle un link. Este lo vamos a dejar acá. O vamos a sacarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a correr de acá. Vamos a sacarlo. Vamos a volverlo a la normalidad. Vamos a ponerlo aquí. Justo leí aquí y dije aquí. Vamos a ponerlo acá abajo para dirigirse a ISEC.
Bien, bueno, como link en verdad no es muy práctico, vamos a poner ir a ISEC. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos decía la teoría? Volvamos un cachito. La teoría nos decía que si queremos recurrir a un recurso externo, de navegar a un recurso externo, bueno, lo que tenemos que hacer es poner el link http o en su defecto, bueno, recuerden que está el HTTPS, que es el que implica que tiene un certificado de seguridad, ¿sí? Otra forma de hacerlo, para que nos sea bastante práctico, es recurrir al sitio al que queremos navegar, http isec.edu.ar, y fíjense que si yo quiero copiar el link, lo que hago es copiarlo, voy a ir al proyecto y le voy a colocar acá, ¿sí? Recuerden, el href es obligatorio para que nosotros podamos poner un valor dentro de ese href, que en este caso es el link de ISEC. ¿Cómo se ve esto? Bueno, vamos a verlo. Vamos a actualizar acá. Bien, ahora tenemos el link, si pueden ver acá abajo, que dice ir a ISEC. Si yo hago clic en ir a ISEC, fíjense qué pasa. Fíjense qué pasa. Automáticamente me lleva al sitio, ¿sí? Y acá estoy. ¿Cuál sería el inconveniente acá? Bueno, que en navegabilidad no estaríamos teniendo un botón para volver a nuestro sitio más que el tocar hacia atrás, ¿sí? Lo ideal es que cuando nosotros naveguemos tengamos nuestros propios botones para que el usuario nunca se vaya de nuestro sitio. A nosotros nos interesa que se quede navegando en nuestro sitio, ¿sí? Pero bueno, en principio podemos observar que no estaría fallando, ¿sí? Funciona a la perfección. Esa sería una primera situación en donde empezamos a usar el href, ¿sí? Para recurrir a un recurso externo. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más. ¿Qué más tenemos? Bien, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para acceder o para linkear o navegar dentro de nuestros archivos? Bueno, justamente para eso lo que tenemos es el concepto de rutear archivos, ¿sí? La ruta es el listado de carpetas, subcarpetas, que se debe seguir para llegar a un archivo. En los vínculos locales, esta ruta se realiza desde el archivo que quiere acceder al otro link, ¿sí? Por lo tanto, para tener un concepto más afianzado, recuerden que si nosotros queremos navegar del index hacia, por ejemplo, el archivo nosotros que habíamos creado, bueno, tenemos que posicionarnos desde el index y en el archivo de index ir creando los links que nos permitan ir hacia nosotros o hacia tienda, que era otro de los archivos que habíamos creado, ¿sí? Entonces, en los vínculos locales esta ruta se realiza desde el archivo que quiere acceder al otro link. Si se quiere ir a un archivo que está en la misma carpeta, solo hay que poner el nombre del archivo, ¿sí? Si se quiere ir a un archivo que está en una subcarpeta, se escribe de la siguiente manera. Se escribe el nombre de la subcarpeta barra el nombre del archivo, ¿sí? En este caso, bueno, acá se ve un ejemplo que es el archivo .html. Si se quiere salir de una carpeta, se debe poner los dos puntos seguidos que lo anteceden con la barra y el nombre del archivo. Vamos a ir con el ejemplo para que se entienda de manera más clara, ¿sí? Vamos a ello. Por ejemplo, recordemos, nosotros estamos parados en el index, ¿sí? Este es nuestro index y la organización que nosotros tenemos de nuestros archivos es la siguiente. Tenemos el archivo index y el archivo nosotros en el mismo nivel, ¿sí? Supongamos que yo quiero crear una pequeña barra de navegación que me permita
navegar, valga la redundancia, y que me permita ir del index al nosotros y también que me permita llegar hasta la tienda. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, vamos al código. Vamos a aprovechar y vamos a empezar a crear o a ampliar nuestro código. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá yo ya les voy presentando una etiqueta que se usa para lo que son barras de navegación, que se llama el nav, ¿sí? La etiqueta nav es de navegación. Y como vimos la clase pasada, habíamos trabajado con las listas. ¿Se acuerdan que teníamos listas ordenadas y listas desordenadas? Bueno, muchas barras de navegación están creadas con listas. Por lo tanto, yo voy a elegir una lista, en este caso una lista desordenada, ¿sí? Porque me es irrelevante si está ordenado. Total, el orden de los links lo voy a poner yo. Y voy a crear sus respectivos list items. Bien. ¿Cuántos links de navegación necesito? Bueno, necesito 3 mínimo. Uno va a ser para la home, el otro va a ser para nosotros y el otro va a ser para la tienda, ¿sí? Así que voy a ir completando. Home. Nosotros. Y tienda. Vale, vamos a poner tienda. Ahí está, ahí me gusta más. Bien, bueno, acá ya están aprendiendo otra etiqueta que se utiliza mucho, que es la etiqueta nav, para avisarle al motor de render, ¿sí? Al navegador, que dentro de este nav van a estar todos los links de navegación. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo se ve efectivamente nuestro index.html. Bueno, ahí se observa, ¿sí? Tenemos home, nosotros y tienda. Bien, todavía está muy lejos, obviamente, a que sea unos botones navegables. Claramente no tiene la estética. Eso ya lo iremos corrigiendo, pero en principio tenemos las 3 palabras clave para ir navegando entre los distintos archivos. Bien, ¿qué más tenemos que hacer acá? Bueno, este home, nosotros y tienda lo tenemos que convertir en links. Por lo tanto, ¿cómo se hacía? Recuerden, con la etiqueta A. Con la etiqueta A es que nosotros convertimos esto en links. Entonces, recuerden que tenemos que tener una etiqueta A de apertura, una A de cierre y el contenido en este caso tiene que ir acá adentro. Que son las palabras, ¿verdad? Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo se ve. Bien, ahí va mejorando. Ahora esto tiene aspecto de link. Si yo hago clic, a ver si se ve ahí, agrandamos un poco más. Si yo hago clic, fíjense que no hace nada, pero ya tiene aspecto de link. Ahora falta empezar a enrutar estos links para que me lleven al archivo correspondiente, ¿sí? Si yo hago clic en la home, en este caso tendría que mantenerme en este sitio. Si yo hago clic en nosotros, tendría que llevarme al archivo que dice nosotros, y si hago clic en tienda, obviamente nos tiene que llevar a la tienda. ¿Cómo vamos haciendo este enrutamiento? Bueno, vamos a ver. Si nosotros estamos en la home, en principio no tenemos que hacer ninguna modificación. Lo que podemos poner por defecto es un numeral, ¿sí? Se usa mucho, el numeral es para acentuarlo, que quede ahí. En la página de nosotros, bien, vamos a interpretar a ver dónde era que estaba nosotros, ¿sí? El nosotros se encuentra en el mismo nivel que el index, ¿sí? Se encuentra en la carpeta raíz, para ser más precisos. Entonces, ¿qué era lo que nos decía la teoría? Bueno, la teoría nos decía que si se quiere ir, si se quiere ir a un archivo que está en la misma carpeta, solo hay que ponerle el nombre del archivo. Entonces, ¿cómo se llama el archivo al que quiero ir? Bueno, se llama nosotros.html.
Por lo tanto, yo acá en el href voy a poner nosotros.html. Lo guardo. Lo actualizo. Fíjense que todavía si yo hago clic no pasa nada. Ah, ahí está, ahí me lo actualizó. Bien. ¿Qué pasó acá? Bien, tenemos la home en principio, que me mantiene en el sitio, y tenemos el nosotros. Si yo hago clic en nosotros, ahora sí me lleva al quiénes somos, ¿sí? Característico en donde generalmente se explica que en nosotros uno trata de poner, no sé, las características, la empresa, cuáles son sus políticas, ¿sí? Bien, perfecto. Pero ya se puede navegar. ¿Qué me está faltando acá? Bueno, me está faltando justamente que si yo quiero navegar al nosotros, perfecto, llego. Ahora, ¿cómo hago para volver? Y tengo que tocar el botón de atrás. No es lo mejor que podemos hacer. Claramente lo que estaría faltando acá es la misma barra de navegación. Así que bueno, vamos a tomarnos ese trabajo. Vamos a seleccionar todo el nav, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el nosotros, ¿sí? Entonces ahora en nosotros ¿qué vamos a tener? La misma barra de navegación, o algo que intenta ser una barra de navegación, porque la verdad no tiene ese aspecto todavía. Pero bien, ahora si yo quiero volver a la home, o bueno, yo estoy en nosotros, me voy a quedar en el mismo lugar. Si yo quiero volver a la home, ¿cómo hago? Pues yo ahora desde nosotros quiero volver a la home. Bueno, tendré que configurar la home. Pero la home la configuro desde el index o desde nosotros. Bueno, si la configuro desde el index, en verdad, desde la home, para ir a la home no tiene sentido, ya estoy en ese lugar. Entonces, yo lo que tenemos que hacer es configurar en la sección de nosotros, en el HTML nosotros, el nombre del archivo que me va a llevar a la home, que en este caso es el index.html, ¿sí? Vamos a salvarlo, vamos a guardarlo, actualizamos y ahora efectivamente si nosotros tocamos en home nos devuelve al sitio principal, ¿sí? Fíjense que ahora tranquilamente puedo navegar de una manera más amena, más profesional. Voy a nosotros o voy a la home, puedo ir y venir cuantas veces quiero sin salir del sitio, ¿sí? Y sin utilizar el atrás, el botón de atrás. Bien, perfecto. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, lo que nos queda pendiente es configurar el enrutamiento de la tienda, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la tienda? Si yo hago clic en tienda, obviamente eso no lo configuré, ya estuvimos viendo que en principio tienda está vacío. Pero ¿qué pasa con tienda? Si yo aplico lo mismo que acá, por ejemplo, a tienda le escribo el nombre del archivo, que se llamaba tienda.html, ¿qué va a suceder? Yo lo guardo, lo actualizo. ¿Puedo ir a tienda o no puedo ir a tienda? Esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a hacer la prueba. No. No puedo ir a tienda. ¿Por qué? No se ha podido acceder al archivo. El navegador lo que está haciendo, está tratando de navegar a un lugar, está tratando de buscar un archivo que se llama tienda.html, en donde no lo encuentra. Por eso nos devuelve que no se ha podido acceder al archivo. ¿Y por qué no se pudo acceder al archivo? Si efectivamente el archivo existe. Sí, existe, pero no en el mismo nivel, ¿sí? No en la carpeta raíz, sino que está dentro de una carpeta que se llama vistas y recién ahí se puede acceder al archivo tienda.html. Entonces, ¿cómo le indico yo a mi código que quiero acceder a la carpeta vistas y traerme el archivo tienda.html?
Bueno, justamente vamos a la teoría y vamos a ver qué nos dice el tercer punto, que si se quiere ir a un archivo que está en una subcarpeta, se escribe el nombre de la subcarpeta y el nombre del archivo. Vamos a hacer la prueba, entonces. Si nosotros teníamos el archivo tienda.html dentro de vistas, lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de la carpeta, que en este caso es vistas. A ver si se ve bien ahí. Sí, ahí se ve bien. Colocar el nombre de la carpeta barra tienda.html. Vamos a guardarlo y vamos a probar qué pasa. Actualicemos. Si yo toco en tienda, efectivamente ahora sí navega de manera correcta. Fíjense que en el navegador, acá en la URL, lo que está haciendo es buscando dentro de la carpeta vistas tienda.html. Me parece que está muy chiquito, pero bueno, si lo logran identificar, hagan la prueba en sus casas. Bien. Espero que se haya entendido esta navegación. Y bueno, ahora nos queda, por último, resolver cómo hacemos para volver de tienda. Porque ahora lo único que tengo como accesible para volver de tienda al index es recurrir al botón de atrás. Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la página de nosotros. Vamos a copiar, vamos a ir a tienda y vamos a pegar el nav. Vamos a corregir la indentación. Perfecto. Lo guardamos. Y ahora sí, vamos a tienda. Y si nosotros de tienda queremos movernos a la home, ¿qué va a pasar? No va a poder. Y si queremos ir a nosotros, falla. ¿Y por qué no puede ir a la home y no puede ir a nosotros? Bueno, porque justamente lo que siempre hay que recordar es que tenemos que posicionarnos en el lugar en el que estamos, en el lugar en el que está el archivo, para a partir de ahí darle las instrucciones de hacia dónde queremos que vaya el link. Entonces, si yo estoy en la página de tienda, como estaba hace un rato, ¿sí? Y yo de tienda le digo, quiero ir a nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el archivo tienda, si nosotros desde el archivo tienda queremos ir a nosotros, lo que tenemos que hacer es salir de la carpeta vistas e ingresar al archivo nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso recurrimos a la teoría y vemos que nos dice la teoría que si se quiere salir de una carpeta se debe poner dos puntos seguidos, ¿sí? Como bien lo muestra el ejemplo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Yo estoy en la carpeta vistas y para salir tengo que poner los dos puntos e inmediatamente tengo que poner el nombre del archivo. Bueno, vamos a hacer eso. En vez de nosotros.html, vamos a hacerle barra, vamos a poner dos puntos barra nosotros.html. Lo guardamos, volvemos para atrás, actualizamos, estamos en la tienda y ahora efectivamente si nosotros tocamos si tocamos nosotros en nosotros, valga la redundancia, podemos volver al nosotros. O bueno, en este caso ahí tiene el encabezado de quiénes somos. Volvemos a la tienda, podemos volver a la página principal, podemos ir a la tienda, podemos volver a nosotros, de acá podemos volver a la home. ¿Qué nos falta corregir? Bueno, nos faltará corregir, por ejemplo, si estamos en nosotros y desde nosotros queremos ir a la tienda. ¿Qué pasa? Y claro, si nosotros vamos a nuestro código donde tenemos el quiénes somos y en la tienda todavía no pusimos un href, bueno, tendremos que hacer lo correspondiente. Vamos a tener que ir a vistas, barra nosotros.html y corregirlo, ¿sí? Para que pueda ir al... No, perdón.
tienda. Tienda HTML. Ahí está. ¿Sí? Vistas tienda.html. Y lo mismo vamos a tener que hacer en el archivo tienda. Si nosotros estamos en el archivo tienda y queremos llegar a la home, bueno, para ir a la home, lo que tenemos que hacer es salir de la carpeta vistas e ir a la home que se llama index.html. Bien, vamos a hacer la prueba. Y ahora podemos navegar por todos los links menos este. A ver qué pasó. Desde la tienda vamos a la página tienda. ¿Por qué desde la página tienda no podemos ir a tienda? Bueno, efectivamente, claro. La página tienda no puede volver a ingresar a una carpeta donde tenga el archivo tienda, sino que tiene que volver a cargar su propio archivo, cargarse a sí mismo. Entonces vamos a corregirlo. Ahí está. Creo que está todo bien. A ver, desde la home vamos a tienda, desde la tienda vamos a nosotros, desde la tienda vamos a la home. Perfecto. Desde nosotros podemos ir a la home. Sí, ahí está. Bien, ahora tenemos todos los links navegables. Esto que acabo de hacer yo de ir cliqueando todos desde todos los archivos, presten mucha atención porque es algo que la W3C, o sea el validador, no se los va a poder corregir, ¿sí? Porque el validador no entiende cómo está diagramado su proyecto, cómo está linkeado. Así que todo lo que tenga que ver con enrutamiento, hagan la prueba ustedes, porque obviamente en la entrega se los voy a pedir que funcionen correctamente. Como obviamente nosotros queremos que le funcione a nuestros futuros clientes, ¿sí? Que funcione todo correctamente. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá les puse un ejemplo, ¿sí? Además del video, de lo que acabamos de hacer en vivo. Les puse el enrutamiento y cómo se vería cada uno de los archivos de manera correcta, o cómo sería el enrutamiento, ¿sí? Suponiendo que el punto de partida es el index.html, bueno, fíjense cómo nosotros desde el index, que es este que está acá abajo, vamos a contactos, que está al mismo nivel, escribiendo contacto.html. Si nosotros queremos ir a diseño web 1, bueno, en ese caso vamos a tener que primero ir a muestras, que es la carpetita que está acá arriba, obviamente entrar al nivel de la carpeta y ahí recurrir al archivo que queremos llamar. Y en el caso que nosotros querramos volver, ¿sí? Vamos a tener que hacer desde la carpeta muestras, salir de esa carpeta e ingresar al index.html. Es exactamente lo mismo que vimos en el video, pero bueno, de manera más resumida. Valía la pena explicarles en detalle porque se puede prestar a confusión. Bien, recuerden siempre que cada vez que quieran salir de una carpeta se debe usar el prefijo /, ¿sí? Sin espacios. Bien, importancia de las barras. El ruteo de los archivos no solo se usa para indicar el href, ¿sí? También para rutear imágenes, archivos CSS, scripts, ¿sí? O cargar algún otro documento. Y si tenemos que hacer referencia a una carpeta en la ruta, siempre se debe usar la barra diagonal. Fíjense que tiene un ángulo en particular, ¿sí? Yo no sé cómo se ve con precisión la explicación que yo doy. No me veo a ver cómo sería la barra. Pero el ángulo tiene que ser este. Yo puse acá la barrita en verde. Esta es la barra correcta. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de barra, que es la barra invertida, que es la que nunca se tiene que usar. ¿Por qué? Porque este tipo de barra lo que hace es escapar, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver con precisión en qué nos ayuda, ¿sí? Pero esto no sirve para enrutar, ¿sí? Para hacer enrutamientos. Esta barra se usa generalmente en programación, ¿sí? Se conoce como símbolo de escape, y lo que hace es anular el significado del siguiente carácter, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos anular
Por ejemplo, una etiqueta, bueno, justamente se utiliza la barra invertida para realizarlo, ¿sí? Y si nosotros estamos queriendo utilizar esa barra en un link, nunca nos va a funcionar. Bien, ¿qué más? Bueno, como dato extra, nosotros podemos ponerle título a los links, ¿sí? Al igual que la mayoría de las etiquetas, los vínculos aceptan otro tipo de atributo, que en este caso el atributo se llama title, y esto se utiliza para indicar el título o mostrarle al usuario cuando pase el mouse por encima del link, ¿sí? Se sugiere no darle el mismo valor que el texto dentro del A, ¿sí? Es recomendable utilizarlo en links que tienen una imagen o un icono. Por ejemplo, ustedes me dirán, profe, entonces, ¿yo puedo ponerle un atributo link acá? Perdón, ¿un atributo title? Sí, yo a la home podría ponerle title, acá, como se ve, ahí está, title. Podría ponerle un title y decirle ir a home. Pero prestemos atención a ver si esto tiene sentido, ¿sí? Vamos a guardarlo. Esto está modificado en la tienda. Bueno, vamos a ir a la página de tienda. Vamos a la tienda. Y bueno, ¿qué es lo que hace el title? Hace lo siguiente, tiene este comportamiento que si yo paso por acá arriba, fíjense que me aparece un recuadrito chiquito, apenas se ve. Miren, si yo pongo en nosotros no aparece nada. Ahora, si yo voy a la home, me aparece un recuadrito que dice ir a home. A ver, ponerle esto a la home claramente no tiene sentido porque ya lo estamos leyendo de entrada, ¿sí? En el link. Entonces, sería redundante. Lo ideal es ponerlo, como bien les mostré en el ejemplo, en por ahí alguna imagen o algún icono en donde nosotros queremos reforzar el contenido. Como se ve acá en la imagen de ejemplo, ¿sí? Fíjense que tenemos un tachito de basura, un OK y una X, una cruz. El tachito de basura, si nosotros posásemos el mouse sobre el tachito, nos pondría justamente una etiquetita que dice eliminar. Bien, espero que esto se haya entendido. Es bastante sencillo, es como para complementar el contenido, pero les puede servir para usabilidad en el caso de imágenes o de iconos. Bien, ¿qué más nos queda por ver? Bien, nos quedan por ver las anclas, ¿sí? ¿Qué son las anclas? Bueno, las anclas nos sirven para hacer scroll en un lugar del mismo documento, ¿sí? Por ejemplo, yo puse Wikipedia, si quieren pueden recurrir a verlo, y se usa la etiqueta A también, ¿sí? Es la misma de los links. Pero la diferencia es que en el href se debe tener como valor una palabra con el numeral adelante, ¿sí? Así como nosotros utilizábamos el nombre de los archivos para ir a un archivo de nuestro propio sitio, o utilizábamos el http para ir a un recurso externo. Bueno, en este caso, si nosotros queremos que se pueda navegar en la misma página haciendo un scroll de manera automática, bueno, podemos usar también la etiqueta A, pero lo que tenemos que hacer es en el href colocar entre las comillas, ¿sí? El valor, tenemos que colocar el numeral con una palabra que la identifique, ¿sí? Y a su vez tenemos que colocar un ID, que nos permite identificar esa palabra que nosotros pusimos en el href, ¿sí? Por lo tanto, el href que tiene esa palabra que lo identifica hará scroll hasta cualquier etiqueta a la que le hayas puesto el atributo ID igual a ese valor, pero sin numeral, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago clic en el href que tiene numeral algo, bueno, me va a mandar a una parte de mi página web del mismo archivo
que tenga el ID algo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de HTML. No, vamos a usar el mismo, pero vamos a extenderlo. A ver, voy a recurrir a todo este contenido y vamos a ampliarlo, ¿sí? A ver, vamos a agregar contenido de manera exagerada. A ver, para trabajar mejor lo extendemos. Bien, supongamos que nuestro HTML, bueno, tiene como principal un H1. Supongamos que todo esto es contenido legible e interesante para el usuario. Digamos que tenemos inmediatamente después del H1, tenemos un H2, ¿sí? En donde sea un subencabezado 1, vamos a ponerle. Y supongamos que lo que yo quiero hacer es que tenga un subencabezado 2, que puede tener otra descripción, ¿no? Claramente puede hacer referencia a otro tipo de contenido, ¿no? Y vamos a poner un subencabezado 3. Bien. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos decía acá el contenido teórico? Bueno, que le agreguemos un ancla, ¿sí? Para hacer nuestro sitio scrolleable. ¿Qué implica nuestro sitio scrolleable? Bueno, digamos que nosotros queremos crear otro tipo de lista, ¿sí? Vamos a poner un poco de una variación. A ver, vamos a hacer una OL, una lista ordenada, ya que lo vimos la clase pasada. Bien, y en vez de tener este contenido, vamos a borrarlo y vamos a poner subencabezado 1, subencabezado 2 y subencabezado 3, ¿sí? Bien, ¿por qué estoy organizando esto así? Para pasar a mostrarles, miren. Ahora nuestro sitio en la home se va a ver de la siguiente manera, ¿sí? De esta manera. Para distinguir los links navegables de estos links que en principio no tienen nada. Pero, ¿qué objetivo van a tener estos links? Bueno, que nosotros al hacer clic sea una especie de acceso instantáneo, ¿sí? Scrolleable, y me lleve. Yo al hacer clic en el encabezado 1 me lleve a formato de índice, ¿sí? ¿Vieron como el índice del contenido documentado que se encuentra en Wikipedia? Bueno, de la misma manera. Si yo hago clic en subencabezado 1, que me lleve a esta parte. Si yo hago clic en el subencabezado 2, que me lleve acá. Y lo mismo si hago en el, bueno, subencabezado 3, vamos a corregirlo, que no lo hice. Subencabezado 3, si yo hago clic acá, que me lleve automáticamente a esta última parte. Vamos a agrandarlo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, según la teoría, lo que yo tengo que hacer es utilizar los numerales y ponerles un nombre de identificación. Por ejemplo, en este caso a mí me interesa, digamos que yo quiero que la identificación sea un número. Entonces voy a poner 1, ¿sí? En el caso del subencabezado 1. En el subencabezado 2 le voy a poner el numeral. Siempre tienen que llevar numeral. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea mejor. A ver, ahí. Ahí creo que se ve perfecto. Bien, acá puse el numeral 1. Acá voy a poner numeral Pepe. ¿Sí? Puedo poner lo que yo quiera. Lo importante es no repetirlo, ¿sí? Y acá voy a poner numeral bla.
Bien. ¿Para qué los pongo así, de manera grotesca y poco funcional? Para que se entienda cómo es que va a funcionar esto. Bueno, dijimos que si yo hago clic en este subencabezado, quiero que me lleve justamente a esta sección. Entonces acá lo que tengo que hacer es poner un ID, un identificador, al que voy a llamar 1, ¿sí? Porque corresponde a este valor. Y a ver, si yo al hacer clic en subencabezado 2 voy a querer que me lleve a Pepe, ¿sí? ¿Hay algún href que se llame numeral Pepe? No, todavía no, pero vamos a crearlo. Vamos a ir acá, le voy a poner un ID igual Pepe. Bien, y por último tenemos el subencabezado 3, que es el bla. ¿Hay algún subencabezado bla? No. Vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a hacer ID igual bla. Bien, esto vamos a extenderlo. Esto vamos a extenderlo un poquito más, así tiene más contenido todavía. Bien, ahora, ¿cómo funciona esto que acabo de crear? Bien, las anclas funcionan de la siguiente manera. Si lo actualizo, fíjense que ahora los links se corresponden. Y si yo hago clic, miren, lo voy a alejar un poco. Si yo hago clic en el subencabezado 1, me va a centrar en la sección del subencabezado 1, ¿sí? Para poder navegar. Si yo hago clic en el subencabezado 2, fíjense cómo me llevó automáticamente a la segunda parte, ¿sí? Si yo hago clic en el subencabezado 3, ¿me lleva a dónde? A ningún lado. ¿Por qué? Bueno, acá yo cometí un error. ¿Cuál es el error? Vamos a verlo. Vamos a nuestro código. Y efectivamente, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Bien, esto lo hice a propósito, pero para que se vea qué es lo que pasa. Fíjense que el ID tenía el numeral, ¿sí? Estaba escrito de esta manera. Y en verdad no debería. El ID siempre, recuerden, siempre, tiene que escribirse con la palabra, con el identificador que yo le asigné. Solo se escribe el numeral en el href, ¿sí? Entonces, vamos a salvarlo, vamos a actualizarlo y vamos a ver qué pasa. Si yo hago clic en el subencabezado 3, a ver si se ve bien ahí, miren, hago clic y efectivamente me llegó a la última parte del sitio. Fíjense que el sitio es bastante extenso, pero yo lo agrando para que se pueda mover dentro de las secciones que a mí me interesan. Bien, de esta manera trabajan las anclas. Obviamente que una forma más amigable de hacer esto, después con CSS, lo que se puede lograr es que yo al hacer clic en una de estas anclas, es que se mueva de manera como más amigable y se arrastre hasta llegar al subencabezado que seleccioné. Fíjense que ahora si yo hago clic es bastante grotesco el cambio, hace como un salto repentino que a veces puede confundir un poco al usuario. Pero bueno, recordemos que HTML se encarga de la parte semántica y de organizar el contenido. Después la estética se la damos con CSS. Bien. Perfecto. Entonces, avanzando con el contenido y ya casi terminando, ¿qué hay que tener en cuenta? Bien, importante, las reglas de las anclas. El elemento HTML, que es destino de un ancla, debe respetar un par de reglas, ¿sí? Primero y principal, no puede repetirse el valor del ID dentro del mismo archivo, si no el ancla no sabe a dónde ir, ¿sí? Segundo punto, es case sensitive, ¿sí? Diferencia de mayúsculas de minúsculas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ojo ahí, cómo es que escribimos los nombres, porque las interpreta de diferente manera. Si nosotros empezamos un nombre con mayúscula y después queremos recurrir a ese archivo y el archivo está escrito todo en minúscula, lo más probable y seguramente es que
no encuentre el archivo, porque justamente es case sensitive. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Tercer punto, no puede tener espacios, ni palabras con tilde, ni ñes. Y por último, cuarto punto, solo hará scroll si tiene espacio suficiente por debajo, ¿sí? Si no tiene mucho espacio, seguramente haga tope con lo que es el final de la página y se encuentre un poco limitado, ¿sí? Ese es más que nada un detalle estético, pero vale la pena recalcarlo. Bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ejemplos de errores, miren qué interesante. Vamos a hacer ejemplos de errores. Bien, como bien dijimos, primero y principal, ¿cuál era uno? No puede repetirse el valor. Bien, perfecto. Vamos a ir al código. Si yo le pongo Pepe a un ID y yo le pongo que este primer ID se llame Pepe y a su vez tenemos que saber que también el segundo ID se llama Pepe, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, justamente el HTML no va a saber para dónde ir. Se va a encontrar como en una confusión. Por defecto, miren, es más, Pepe es el 2. Sin embargo, cae en el 1. ¿Sí? Y en verdad también está en el 2. Entonces ahí se genera un problema. Por lo tanto, recuerden, nunca el ID se tiene que repetir, ¿sí? Cada ID tiene que tener su nombre particular. Esto va a ser muy valioso y va a ser una regla muy valiosa más adelante cuando también aprendamos a usar CSS para darle estilo, ¿sí? Así que recuerden, nunca repitan el ID. Si en este caso el ID que utilizan es el 1, listo. En todo el archivo les recomiendo no repetir y no volver a poner 1. Es más, en todo el sitio, ¿sí? Ya sea que trabajemos en tienda, tampoco les recomendaría poner el 1, ¿sí? Los IDs no deben repetirse. Segundo punto, es case sensitive. Bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa con esto de que es sensible a los a las mayúsculas y minúsculas? Bueno, ahí yo acabo de poner Pepe en mayúscula. Si el navegador web no lo interpreta correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, lo que antes funcionaba ahora dejó de funcionar. ¿Por qué? Y porque yo justamente le estoy diciendo anda a numeral Pepe con mayúscula. Y acá Pepe, en verdad, el ID, si no fijamos en el código, está en minúscula. Entonces, si yo quiero llegar hasta ahí, lo que tendría que hacer es ponerlo por lo menos como mínimo en mayúscula para corregirlo, y ahí sí efectivamente me va a llevar a esta sección. Lo mismo ocurre, y esto no lo aclaré, pero lo mismo ocurre con los archivos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy en la vista de tienda, perdón, si yo estoy en la vista de index y por ejemplo quiero ir a la página de tienda, hasta el momento esto funcionaba sin ningún problema. ¿Recuerdan? Yo hago clic en tienda y me lleva a la tienda. Hago clic en home, vuelvo a la home. Bueno, ¿qué pasa si yo me equivoco sin querer? ¿Sí? Me equivoco sin querer y pongo vistas con mayúsculas. Bien, vamos a hacer la prueba. Actualizo. Yo le digo, anda a la tienda. Ahí me lo saltó. Porque está renderizando. Está bien, está corregido desde el local. Bien, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que estamos trabajando en local. Si nosotros trabajásemos con un sitio que se encuentra colgado en un hosting, en un servidor, ya ahí empiezan los conflictos. Y es muy común que nosotros empecemos a tener problemas con no encontrar el archivo que queremos, ¿sí? Pero acá, como trabajamos en local, aparentemente lo toma y no tiene ningún problema, ¿sí? Lo toma como normalmente. Así que es una salvedad. Ahora, está bien que yo escriba tienda con mayúscula o que haga
algo grotesco como esto, tienda, porque no sé, me gusta cómo queda, y en verdad no, está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros piensen que hay otros lenguajes de programación que esto lo interpretan también, como bien dice, en case sensitive, es sensible a las mayúsculas y minúsculas, y seguramente si nosotros queremos hacer el llamado a un archivo que se llama de esta manera, que está escrito con mayúsculas y minúsculas, lo más probable es que salte un error y no pueda traernos el archivo, ¿sí? Así que lo recomendable es prestar mucha atención a cómo se llaman los archivos y si están escritos en mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Se los recomiendo para el uso profesional como también para la entrega del trabajo práctico. Pero bien, ¿qué nos faltaba? Bueno, que no puede tener espacios ni palabras con tilde ni ñes, eso lo sabemos. Del vamos entendemos que como lenguaje, ¿sí?, de maquetado, en sus inicios esto fue un invento creado por norteamericanos, ¿sí? Fue con el idioma anglosajón, por lo tanto es importante tener en cuenta que si nosotros empezamos a utilizar palabras con tilde o con ñes, no va a estar funcionando y también se va a poder incurrir en errores, así que evitémoslo. Y listo, eso sería todo. Bueno, lo del scroll que ya lo hemos visto, si no hay espacio suficiente para que nos muestre el contenido, seguramente va a quedar como un poco trabado. Bien. Por último, el target. Por defecto, cuando hacemos clic en un vínculo, se abre en la misma pestaña, ¿sí?, donde estamos parados. El atributo target lo que permite es definir si se quiere abrir en una pestaña nueva o no. Para eso nosotros tenemos el atributo target blank, que abre en una nueva ventana, o target self, que lo que hace es abrir en la misma ventana, ¿sí? De hecho, poner el atributo target self en una etiqueta A no tiene mucho sentido porque ya lo hace por defecto, así que descartemos esta segunda opción y solo utilicemos el target blank en caso de que nosotros querramos que, por ejemplo, se abra un determinado destino en otra ventana, ¿sí? Ambos son con guión bajo al principio. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, el ejemplo más claro que tenemos acá en nuestro sitio es el que tenemos abajo de todo, que nos quedó colgado, a ver si se ve bien, que es el link que habíamos creado para ir a ISEC, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo hago clic en ir a ISEC, lo que hace es enviarnos al sitio? Pero ¿qué pasa acá? Bueno, nos está sacando de nuestro sitio y la verdad es que nosotros no queremos que en principio el usuario deje de navegar el sitio. ¿Por qué? Porque quizás el usuario se cuelga en el sitio acá y después se olvida de que estaba navegando en nuestro sitio y no consulta más nada. Como no queremos que suceda eso, lo que vamos a hacer es a este link vamos a ponerle un target blank para que abra otra pestaña, ¿sí?, una ventana nueva. Por lo tanto, vamos a buscar dónde está ese link. Habíamos visto que estaba acá, está, por debajo de todo, y vamos a ponerle el atributo target. No, me escribió cualquier cosa el autocompletado. Target guión bajo blank. Bien, perfecto. Estábamos acá. Bueno, ahora si actualizo, fíjense, yo lo que hice escribir fue un atributo con su valor correspondiente, entonces ahora el link va a funcionar de otra manera, ¿sí? Yo voy a hacer clic en esto y miren lo que sucede. Tenemos por un lado la pestaña del link que yo creé, ¿sí?, en este caso el que me lleva a ISEC, y por otro lado,
sigo manteniendo la pestaña activa, ¿sí? Entonces yo puedo ir y venir, el usuario puede ir y venir y, por ejemplo, volver y consultar alguna otra sección de mi sitio, ¿sí? Supongamos que está navegando y se acuerda, a ver cómo era esto, sí, estaban en nosotros, bueno, vuelvo a la home, ¿se entiende? De esta manera es un poco más prolijo y lo que hago es impedir que mi usuario se vaya del sitio sin seguir navegando en el mismo. Yo hago clic acá y fíjense cómo abre otra pestaña. Bueno, perfecto. Espero que hasta acá se haya entendido. Yo les voy a agregar, fíjense que a continuación van a tener una práctica, ¿sí? En lo posible, si pueden, copien este tipo de ejercicio, traten de hacerlo ustedes, fíjense qué es lo que falla, qué es lo que no funciona, y cualquier consulta me escriben al foro, porque la consulta que se escribe en el foro probablemente pueda ser la duda de alguien más, que quizás no se anima a preguntar, pero bueno, puede ayudarlos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias, espero que les haya servido la clase, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.